Vamos a ver lo que es el panorama del Islam, vamos a ver lo que es un panorama histórico acerca del Islam. Como lo vieron ustedes con Daniel, nace del producto de una serie de revelaciones que tiene Mahoma. Pero antes de entrar en la materia histórica, por así llamarlo, primero quiero compartirles esto. ¿Cuáles son las afirmaciones del Islam acerca del Corán? ¿Qué es lo que dice o qué es lo que enseña, qué es lo que transmite la tradición islámica, la tradición musulmana acerca del Corán? Entonces, como primer punto tenemos, según ellos, no se puede traducir. Las versiones que nosotros encontramos en otros idiomas, es decir, si tú vas a la librería más cercana y pides un Corán en español, te van a dar un Corán en español, pero son considerados como comentarios, no como traducciones, porque ellos dicen que a través de la traducción se va perdiendo el significado, se va perdiendo el contexto, no es el mismo libro. Además, que el lenguaje supuestamente en el que fue transmitido el Corán a Muhammad, es decir, a Mahoma, fue en árabe, entonces debe preservarse. De hecho, en algún momento yo le preguntaba a un amigo musulmán, le decía, bueno, si yo me quiero hacer musulmán, ¿qué requisitos debo cumplir? Y bueno, me plantó ciertos requisitos, como por ejemplo la declaración de fe musulmana, que la Shahada, y bueno, y otra serie de testificar que no hay otro Dios sino Alá, Mahoma su profeta, etcétera, etcétera. Pero entre esas cosas me decía, si quieres ser un buen musulmán y quieres seguir al pie de la letra las enseñanzas de Alá, debes aprender árabe. Yo, bueno, pero ¿cómo es esto? No puedo entender el Corán en español. Y entonces él me hablaba acerca de este punto. Como segundo punto, no se creó y permanece por la eternidad en tablas de piedra. El Corán no fue creado. El Corán estuvo desde el principio, la palabra de Alá. ¿Bien? En el Islam, la palabra no se hace hombre, como en el cristianismo, sino que la palabra de Alá, la palabra de Dios, se hace un libro, se convierte en un libro. Y se ha conservado a la perfección. Eso es lo que enseña el Islam. Es demostrable por otras características milagrosas, como contiene aparente información científica, códigos numéricos, entre otras cosas. También resulta problemático tener más conocimientos que Muhammad. Es un problema constante. De ninguna manera tú te puedes comparar con el gran profeta, que puedes tener como la interpretación o un conocimiento mayor al que tenía el profeta del Islam. Algunas afirmaciones de los eruditos musulmanes, por ejemplo, dicen que es un Corán no alterado, no editado, sin interferencia. Desde luego en comparación, según ellos, con la Biblia, porque la Biblia ha sido alterada, ha sido corrompida. De hecho, cuando Alá envía sus revelaciones a la tierra, envía primero la Taurat que trae Moisés, es decir, la Torá, y los judíos la corrompen, la alteran el mensaje. Entonces luego envía el Zabur por medio de David en los Salmos, y los judíos también alteran el mensaje, también lo corrompen. Luego envía a Isa, es decir, a Jesús. Y Jesús trae el Evangelio. Pero adivinen qué, los cristianos lo alteramos, lo corrompemos, lo editamos. Hay interferencias en la Biblia, según el Islam. Y luego envía el Corán. Pero la pregunta aquí es, ¿el Corán también fue alterado? ¿También fue corrompido? No. De hecho, el musulmán te dice, ¿cómo te atreves a decir esa herejía? Alá protege su palabra. Entonces aquí hay una pregunta lógica. Si Alá protegió el Corán, ¿no pudo haber protegido las demás revelaciones? Ahí les dejo esa pregunta en el tintero para que la analicemos en la siguiente conferencia sobre la veracidad del Corán. ¿Qué dicen, por ejemplo, Susan Hanif? Dice que es preservado hoy en su exacta forma original. Presten mucha atención a estas palabras, a estas frases de eruditos musulmanes, porque vamos a ver si es verdad o no lo que ellos dicen. Por ejemplo, Abdullah Yusuf Ali dice que ni una sola letra ha cambiado.
Maulvi Muhammad Ali dice, ni un punto diacrítico ha cambiado. Esto es algo muy serio, ni un punto diacrítico. En este caso le ganaría, por ejemplo, a la copia más temprana del manuscrito de Isaías, que es el Gran Rollo de Isaías, porque al compararlo con las versiones actuales de la Biblia, la diferencia es de un 5%, es decir, hay un 95% de exactitud, y ese 5% de diferencia corresponde a puntos diacríticos, por así decirlo, ¿sí? Esas diferencias gramaticales, pero en ninguna manera altera el texto en su esencia, ni mucho menos en su contexto. Pero aquí, según vemos, según dice Maulvi, el Corán aparentemente le gana a la Biblia. Exactamente idéntico por más de 1300 años, dice el doctor Shabir Ali. Vamos a ver si es cierto. Ni siquiera una palabra ni una letra ha cambiado, dice el doctor Yasir Qadhi. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Las afirmaciones del Corán acerca de sí mismo, lo que consideramos nosotros como la evidencia interna. ¿Qué es lo que dice la evidencia interna del Corán? Pues bien, que es eterno, que es establecido, que es completo, que es inmutable, que es inimitable, que ha sido protegido por Alá y que ha sido preservado por Alá. Alá es Dios. No tenemos, hago aquí un pequeño paréntesis, no tenemos ningún problema con referirnos a Dios como Alá, si estás tú en Medio Oriente, por ejemplo, ¿sí? Alá en última significa Dios en árabe. Como decir, si viajas a los Estados Unidos, tú no vas a pelear con un norteamericano porque a Dios le dice God. Sí, lo mismo pasa. De hecho, en Medio Oriente algunos cristianos se refieren a Dios como Alá. No hay ningún problema con eso. El problema radica simplemente es en los atributos, en las características, en la naturaleza del Alá de los musulmanes, que es totalmente diferente al Alá de los cristianos. Eso desde luego responde a la pregunta que muchos de pronto se pueden llegar a hacer, y es ¿acaso el Dios de los cristianos es el mismo Dios del Islam? Bueno, cada letra, cada palabra, cada oración, cada aleya, cada sura, es decir, cada versículo, cada capítulo del Corán es esto que les acabo yo de explicar: eterno, establecido, completo, inmutable, inimitable, preservado y protegido por Alá. En el 632 muere, esta es como la continuación de lo que veíamos con Daniel, en el 632 muere Mahoma. El Corán aún no había sido compilado, y es importante, en este caso sí es demasiado importante tener en cuenta estas fechas. En el 632 muere Mahoma y el Corán aún no ha sido compilado, no es un volumen. Durante 23 años Mahoma tiene revelaciones y las tiene de diferentes maneras. Las tiene mientras que está despierto, las tiene mientras que está dormido, a veces va caminando, cae al piso, comenzaba a convulsionar, sus compañeros lo tapaban con una manta y estaban atentos a lo que estaba diciendo el profeta. Entonces, ¿dónde escribimos? Entonces algunos decían, no se preocupen, yo me lo aprendo de memoria, no se me va a olvidar. Otros decían, tráeme aquí esta palma y aquí lo voy a apuntar, tráeme aquí esta piedra, aquí lo apunto, tráeme aquí este hueso, yo lo apunto allí. Realmente así era escrito, eran escritas las revelaciones que tenía Mahoma, según la tradición islámica. Porque Mahoma era analfabeta, él no sabía leer ni escribir, pero lo que dice la tradición es que era un hombre con una gran oratoria, que a todo el mundo convencía, a todo debate ganaba. Eso es lo que dice la tradición, o lo que uno encuentra en el Hadís, que fue escrito 300 años después de la vida de Mahoma, 300 años después.
Debemos tener en cuenta de cuál es el manuscrito más temprano en el Nuevo Testamento que hable de Jesús. Por ejemplo, tenemos el papiro P52 que data del año 125, es decir, estamos hablando de menos de 100 años de diferencia entre la biografía más temprana de Jesús, si se intenta hacer un comparativo con, por ejemplo, la vida de Mahoma. Entonces, Mahoma muere. Y cuando Mahoma muere, entra en un periodo de transición los musulmanes, que en ese momento no se llamaba como tal Islam particularmente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay un periodo de transición? Porque Mahoma no designa, no deja nada por escrito, no ha leído algo como para decir, ven acá, muéstrame si lo que acabo de decirte fue verdad o no fue verdad. No deja nada como esto. Entonces, ¿qué pasa con Mahoma? Entonces, él no deja nada por escrito de quién lo va a suceder, quién va a ser el próximo líder, quién los va a guiar, no deja un libro. Desde el 632 hasta el 634 llega la batalla de Yamama, donde 70 recitadores mueren, es decir, 70 personas que están recitando las enseñanzas del profeta. Ellos mueren. Entonces, la gente se está muriendo en la guerra. Aquellas personas que tenían acceso a esos, entre comillas, primeros manuscritos, aquellas personas que se sabían de memoria lo que había transmitido Mahoma, están muriendo. Es por eso que en el 634 Said ibn Tabid, el secretario personal de Mahoma, escribe el primer Corán por orden del califa Abu Bakr. Entonces aquí aparecen los primeros califas. Entonces Abu Bakr llama a Said ibn Tabid y le pide que escriba el primer Corán. Supuestamente Abu Bakr pues tiene algunos manuscritos tempranos. Entonces, en el 652, Said ibn Tabid escribe un segundo Corán por orden del califa Uthman en dialecto coraichita, hablado en la Meca y en Medina, en el lugar donde nació Mahoma y el lugar a donde emigró Mahoma, con ayuda de varios escribas como es Az-Zubair, y Hisham. Debido a la preocupación que tenía Al-Yaman, que era compañero de Mahoma, es decir, uno de esos testigos oculares que preguntaban en la anterior conferencia, de que en Sham, donde encontramos Siria e Irak, donde se encuentra la actual Siria e Irak, estaban corrompiendo el Corán. Entonces, escriben el primer Corán por orden de Abu Bakr, por ese temor que existe de que esos testigos oculares, estas personas que se sabían de memoria todas estas enseñanzas y recitaciones, estaban muriendo. Pero entonces, cuando se envían las copias a varios lugares de la península arábiga, a varias tribus, llega a oídos del califa de que en este lugar en particular, Sham, se está corrompiendo el Corán. Lo están alterando, lo están recitando de una manera que no es la correcta. Entonces ahí es donde por su preocupación escriben un segundo Corán. Esto es en el 652. Luego Uthman hace 4 o 9 copias y las envía con un recitador a qué lugares, a Medina, a Basra, a Bagdad y a Damasco, para asegurarse de que fuera pronunciado de la forma correcta, que fuera enseñado de la forma correcta, porque estas copias no tenían puntuación ni marcas diacríticas. ¿Recuerdan lo que había dicho este erudito musulmán frente a este tema? Pues aquí claramente estamos viendo unas diferencias, porque estas marcas diacríticas fueron agregadas en el siglo VIII, un siglo después de la historia que les estoy contando. Entonces Uthman toma todos los manuscritos diferentes al segundo Corán y los quema. Abu Bakr anteriormente para redactar ese primer Corán, él hace lo siguiente. Entonces llegan varios escritos. Entonces él, de esta manera, esto sí lo dijo el profeta, esto no lo dijo, esto deséchenlo, esto sí lo dijo, pero no lo dijo de esa manera, esto sí lo dijo, y así era más o menos el filtro que se estaba aplicando. Con Uthman pasa
más o menos lo mismo. Entonces Uthman manda a traer todos esos manuscritos diferentes al segundo Corán. Es decir, pudieron haber sido incluso manuscritos del primer Corán. Si llegaba a diferir de alguna manera estos manuscritos del primer Corán con el segundo, era quemado. De hecho, los chiitas afirman que la forma original del Corán era diferente y que Ali, el primo de Mahoma, que fue el cuarto califa, tenía una copia original y correcta. Y en esa copia, Mahoma supuestamente designaba como el siguiente sucesor o el siguiente líder a Ali. Pero el primer califa no fue Ali, sino que él fue el cuarto. Pero los oponentes de Ali ignoraron esta primera copia del Corán. Entonces vemos que en esta época nosotros tenemos que los chiitas tenían su propio Corán, que difería totalmente del Corán que tenían los sunitas. Pero difería tanto que Uthman finalmente tomó esos manuscritos y decidió quemarlos. Esa copia difería en esos aspectos, en la estructura, es decir, en la división de aleyas y suras, es decir, en versículos y en capítulos. Los contenidos, incluso en los contenidos difería este Corán chiita. Algunos versículos, los Coranes originales fueron omitidos o cambiados por los oponentes de Ali, como yo ya se los mencionaba, para ocultar ese derecho de Ali de suceder a Mahoma como su heredero designado. Además que Ali estaba casado con una de las hijas de Muhammad. A pesar de las afirmaciones chiitas, el texto de Uthman, por tradición, entre comillas, porque han habido también varios cambios, es el Corán que tenemos nosotros actualmente. Al final los chiitas se resignaron al tema. Así llegamos al siglo IX. Entonces tenemos a Al-Bukhari. Al-Bukhari es una de las primeras personas que escribe los hadices. ¿Qué es un hadis? El hadis es donde están recopiladas todas las tradiciones del profeta, cómo hablaba, cómo se vestía, qué tan larga tenía la barba, dónde dirigía la oración, cómo oraba, etcétera, etcétera, etcétera. Y menciona y Al-Bukhari esta persona menciona que fue necesario escribir el Corán 6 o 7 lecturas o dialectos. Según él, Muhammad dijo que Alá le aprobó la recitación del Corán en estos 7 diferentes ahruf o quirás, que son las formas lingüísticas, léxicas, fonéticas, morfológicas y sintácticas del Corán. Entonces, aquí ya no tenemos un Corán, ni tenemos un segundo Corán. Tenemos 6 o 7 formas diferentes. Bien. En el 936 ya llega Ibn Mujahid, que llegó a canonizar 7 diferentes dialectos. Así que si alguien te dice debes aprender árabe para poder leer y saber interpretar el Corán, oye, no comas cuento. Aquí tienes 7 diferentes dialectos. La pregunta es por cuál de los dialectos te vas a seguir. En 1429, 3 dialectos fueron agregados por Al-Jazari. Entonces ya tenemos nosotros 7 dialectos aquí diferentes. Cada dialecto implicaba un recitador. Estos son los mencionados por Al-Bukhari, canonizados por Ibn Mujahid. No se preocupen que todos estos datos, la presentación que están viendo en pantalla, la van a tener ustedes. Se las voy a hacer llegar. Me comprometo con eso. Y luego Ibn Mujahid autorizó otros 3. Adicionalmente, cada recitador tenía otros 2 recitadores. Entonces, ¿cómo mantener un control allí de la manera correcta en que se debe recitar el Corán? Con tantos secretarios y subsecretarios y subsecretario del subsecretario. Cada dialecto implicaba una forma diferente de llegar a recitar. Aquí llegamos a 1924, un poco más reciente. El Departamento de Educación de la ciudad del Cairo tenía problemas con las pruebas estandarizadas. Esto lo dice la historia. Ustedes lo pueden buscar en cualquier enciclopedia especialista en historia árabe islámica.
o pueden tomar de hecho un curso en historia árabe islámica que lo da la Universidad de Tel Aviv, un curso que personalmente yo tomé, excelente a decir verdad. Entonces, este departamento de educación, este ministerio de educación tenía problemas con las pruebas estandarizadas, ya que obtenían respuestas contradictorias con los estudiantes que citaban directamente el Corán, o más bien de 30 Coranes. Imagínense eso, estudiantes que tenían a su disposición, que leían 30 Coranes diferentes y que las respuestas de estandarización, a las preguntas de estandarización, eran totalmente diferentes. Eso no pasa con la Biblia, o sea, tú tienes Reina Valera, yo tengo aquí Biblia textual, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas, y si hago un examen estandarizado, no voy a encontrar voy a encontrar de pronto palabras diferentes, o más bien formas lingüísticas diferentes. A lo que me refiero es que tú puedes decir vosotros, puedes escribir aquí vosotros sabéis, y yo puedo escribir ustedes saben. De ninguna manera estamos alterando el texto ni el contexto, pero esto no fue lo que ocurrió en 1924. Es que eran respuestas totalmente diferentes. Entonces, fueron a la Universidad de Al-Azhar y le pidieron a Muhammad bin Ali al-Hassani que eligiera solamente uno de los 30 como el Corán oficial para sus escuelas. Y esta persona eligió un Corán, el Corán de Hafs, del año 796, para todas las escuelas secundarias del Cairo. ¿Saben qué es lo particular? Que esta persona, este recitador, Hafs, vivía en la ciudad de Shams, el lugar donde se estaba corrompiendo y adulterando el Corán. Qué curioso, ¿no? Entonces la pregunta, ¿qué pasó con los siguientes 29? Fueron echados al río. En 1936 el gobierno egipcio considera que el modelo del Cairo era eficiente, así que decidieron estandarizar el Corán de Hafs para todas las escuelas egipcias. Es conocida como la edición Farouk, nombrada en honor al rey Farouk que llegó al poder ese año. Ahora llegamos en 1985, es decir, 3 años antes de que yo naciera, para que se haga una idea. El gobierno saudí consideró que el modelo egipcio era eficiente, así que decidieron estandarizar el Corán de Hafs para todo el mundo. Y es conocida como la edición Fahd, nombrada en honor al rey Fahd, que llegó al poder en 1982. El Corán que se usa actualmente, uno de tantos, ya vamos a ver, es ese mismo Corán donde años antes esa ciudad era famosa por corromper y por adulterar la palabra de Alá. Acá hay algunas consideraciones, algunas cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Algunas preguntas que debemos hacernos y algunas preguntas que me encantaría que nosotros le pudiéramos hacer también a los musulmanes. ¿Por qué no? ¿Por qué no se escogió alguna de las versiones, algún Corán en el dialecto coraichita? Que se supone que fue el dialecto en el cual se reveló el Corán a Muhammad. ¿Por qué no se hizo eso? Si los musulmanes dicen que el Corán es eterno y que se encuentra en tablas de piedra en el cielo, ¿cuál de estas versiones o dialectos o lecturas es la que está escrito en esas tablas? Una pregunta que también le podríamos nosotros hacer a un mormón, de hecho, en cuanto a las tablas de oro de Joseph Smith. Realmente los eruditos musulmanes tienen razón al decir que el Corán es uno y ha sido preservado. Al día de hoy se han identificado la existencia de al menos 37 diferentes versiones del Corán en árabe, que tienen al menos unas 93.000 variaciones entre sí. Entonces la pregunta aquí es clave.
Si debo yo aprender árabe para poder leer el Corán, ¿cuál de las 37 versiones del Corán debo yo leer? Esa es una gran pregunta. Generalmente los musulmanes cuando hablan acerca de la Biblia, te preguntan, te dicen, la Biblia está corrompida, la Biblia fue adulterada. Y generalmente uno hace las siguientes preguntas. ¿Cuándo fue adulterada? ¿Quién la adulteró? ¿Por qué fue adulterada? ¿En dónde fue adulterada? Y generalmente el Islam no ofrece respuestas a estas preguntas. Si aplicamos estas mismas preguntas al Corán, yo te puedo decir quién lo adulteró, te puedo decir en qué año fue adulterada, cuándo fue adulterada, por qué fue adulterada. Porque es una... Y hasta el momento, si se han dado cuenta, no he tocado la Biblia para nada. No he tocado la Biblia para nada. No he hablado acerca de las diferencias entre la Biblia y el Corán. No he hablado de las inconsistencias históricas y teológicas que hay en el Corán. Eso lo voy a hablar en la siguiente charla, en la siguiente conferencia, la que tendrá ocasión el domingo, donde hablaré acerca de la veracidad del Corán. Les hablaré acerca del tema. Pero el propósito de esta conferencia es poder proporcionar un panorama acerca del libro del Corán, un panorama histórico, un panorama también teológico, ya lo vimos de una manera resumida, sí, qué es lo que dice la historia, qué es lo que dice el Corán acerca de sí mismo y qué es lo que dicen los eruditos musulmanes acerca del Corán. Pero aquí lo que nosotros vemos es que la tradición, la historia del Corán contradice totalmente lo que los eruditos musulmanes han estado diciendo por años. Voy a revisar algunas de las preguntas que han hecho aquí por medio del chat. Nicolás dice que se agradece que nos llegue la presentación. Me estaba cansando escribiendo todo. No te preocupes que sí, les voy a hacer llegar toda la presentación. Vamos a ver qué preguntas tienen. Como se pueden dar cuenta, no tengo moderador. Yo soy mi propio moderador. Entonces tengo que buscar acá. Dice aquí Katy en Rosario. Por cierto, Katy en Rosario es una de nuestras conferencistas invitadas desde los Estados Unidos. Ella va a dar una charla sobre el Islam y la mujer, invitados a esto. Dice, y si es eterno, entonces está en la misma supremacía que Alá, porque no pueden haber dos entidades eternas, fuera del espacio y el tiempo, y una ser más suprema que la otra, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, exacto. Eso es lo que nosotros vemos eso es lo que nosotros vemos en el Islam, perdón, se me trabó la lengua un poco. En el Islam, el Corán se pone prácticamente al mismo nivel que Alá. Hasta hay un protocolo en particular para poder tocar el Corán. Nada puede estar por encima del Corán. El Corán no lo puedo yo colocar acá abajo. El Corán no lo podría colocar aquí donde tengo, por ejemplo, las Biblias, ni al lado de mis libros. Debe estar en una estantería alta, por encima de todo. No debo tocarlo con las manos sucias, debo primero lavarme las manos. Bueno, hay todo un protocolo en torno al Corán. Estamos en el mes de Ramadán, por si ustedes no lo saben, y en el mes que es el mes que conmemora esa fecha, ese momento en el que Alá le recita, le entrega a Mahoma toda esta clase de revelaciones. De hecho, cuando Mahoma recibe sus primeras revelaciones, él va exaltado donde su esposa Hadilla y le dice, acabo de tener esta revelación. Y dice que fue terrorífica, que fue prácticamente traumática. Entonces dice, no te preocupes, no te asustes.
Voy a llamar a mi prima que es cristiana. Entonces la prima cristiana escucha las palabras de Mahoma y ella le dice, no te preocupes, quizá tú eres un profeta de Alá, un profeta de Dios. Le dice esta cristiana. ¿Ven lo importante también de leer la escritura, de leer la Biblia? Quizás si esta cristiana hubiera sido una fiel seguidora de las enseñanzas bíblicas, ella le hubiera dicho, no, espera, recuerda las palabras del apóstol Pablo, que si a un ángel del cielo o a alguno de nosotros le revelara algo diferente a este evangelio que hemos predicado, que sea anatema, es decir, que caiga bajo maldición. Y quizá otra sería la historia. Vamos aquí, a ver, encontramos otra pregunta, vamos a ver por aquí. Pregunta, dice Nicolás Shiro, ¿hay alguna prueba científica que demuestre que el Corán original se mantiene hasta el día de hoy? Bueno, ahí tendríamos que mirar a ver a qué te refieres tú con prueba científica particular, a qué te refieres tú con pruebas científicas. Pero podría decirte de antemano que no. Pero si pudieras aclarar tu pregunta sería grandioso. ¿Qué otra pregunta acá? ¿En qué se basan ellos para decir que la Biblia fue alterada? Dice Nicolás. Ah, bueno, el mismo Nicolás. Pues Nicolás, cuando tú le preguntas a un musulmán por qué la Biblia fue alterada, ellos te van a decir inmediatamente que su padre fue el que le enseñó. ¿Y quién se lo dijo a su padre? Él te va a decir, no, pues mi abuelo fue el que me enseñó. Ok, ¿a mi abuelo quién se lo enseñó? No, pues su padre, y así sucesivamente. ¿Sí? Es como la fe de Carbonero, la famosa historia de la Edad Media en España. Y le dicen al carbonero, oye, carbonero, ¿en qué crees tú? Yo creo en lo que cree la Santa Madre Iglesia. Bien, ¿y en qué cree la Santa Madre Iglesia? Pues en lo que creo yo. Sí, pero ¿en qué crees tú? Pues en lo que cree la Santa Madre Iglesia. Más o menos así esa es la respuesta circular que te pueden dar. Otros te pueden decir, un ejemplo de eso es que todas las partes donde se anunciaba la venida del profeta Mahoma fueron quitadas. Ese es un ejemplo de adulteración, es una de las respuestas que te pueden dar. De hecho, cuando Moisés dice que hay un profeta mayor que él y vendrá, ellos dicen, ahí no está hablando de Jesús, está hablando de Mahoma. Y él dice, ¿recuerdas que en la Biblia Jesús dice que es necesario que él se vaya, que él partiera para que el Consolador viniera? Ahí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Mahoma. Y esos más algunos versículos sacados de contexto. Pero la mayoría de musulmanes no lee la Biblia, no estudia, o más bien la puede leer pero no la estudia. Y cuando nosotros encontramos apologistas musulmanes, lo que encontramos son versículos sacados de contexto para fortalecer sus pretextos en cuanto a estos temas, en cuanto, bueno, como lo acabo de hacer, por ejemplo. Dice Letzi Akire, si ellos asumieron que las anteriores interpretaciones estaban alteradas, ¿qué les dio la certeza de que la versión que asumen como verdadera no está alterada? Se me hace incongruente. Y de hecho es incongruente, Letzi. De hecho, ellos consideran el Corán como la última revelación. La revelación que viene a corregir todo lo que está mal en las anteriores revelaciones. Bueno, no es que las anteriores revelaciones estén mal, sino que las dañaron, las corrompieron, las adulteraron. Entonces es ahí que Mahoma envía su último sello, que es Mahoma, y este trae la revelación del Corán, que es la última revelación, para corregir todos estos siglos de adulteraciones y alteraciones. Pero cuando nosotros pasamos el Corán por los criterios de todo libro que reclama ser histórico, por ejemplo, vemos que no lo cumple. Pero eso ya es tema para la siguiente charla. Bueno, aquí pregunta Andrés Mauricio Díaz, ¿cuántos manuscritos tiene el Corán en la actualidad? Bueno, tenemos, por ejemplo, uno de los manuscritos más tempranos es el Palimpsesto de Saná. ¿Qué es el palincesto? Te invito a la siguiente conferencia donde estaremos hablando acerca de los manuscritos del Corán. Bien, entonces, a ver qué otras preguntas tenemos. Bueno,
Hasta aquí, entonces, termina esta conferencia. Quiero abrirle paso a mi querido hermano Simón Villalobos, que estará hablando acerca de las creencias, de las diferencias, de las principales diferencias entre el cristianismo y el islam. Recuerden que en RTM Academy tenemos un curso sobre islam, por si desean profundizar acerca de todos estos temas. Ahí los estaré acompañando. Es un curso que yo doy acerca del Islam. Es un curso que dura 6 semanas, donde vemos historia, creencias, prácticas, sistemas teológicos, evangelismo, apologética y demás, y que forma parte del programa de teologías y desafíos contemporáneos. Ha sido un